que se queden. Hoy les voy a hablar de algo que me llega mucho como varón y que trato de ser nada sensiblero, de la ternura, porque sobre eso va a versar el relato de hoy, la ternura. Miren qué curioso, un hombre fuerte, un hombre entero, un hombre sin complejos, sin limitaciones, sin mariposas negras allá abajo, tiene muy a flor de piel la ternura. El Che Guevara decía así, hay veces en que debe uno estar muy duro, muy endurecido, enfrentar con dureza la situación, pero siempre hay que tener un margen para la ternura. El hombre entero no tiene ninguna reserva para mostrar ternura. El mediocre, el que ni sabe siquiera que tiene sentimiento de inferioridad, ese no puede darse el lujo de la ternura, porque el otro tiene fortaleza interior, fortaleza en su espíritu. Este tiene debilidad en su espíritu. El otro tiene verdadera resiedumbre. Este es jericaya, este es algo blandengue y tiene miedo a exhibirse en la ternura. Y dice, para justificarse, eso es sensiblería, eso es palabras asquerosas, meliconería y demás. La ternura es del hombre cabal. Imagínense ustedes a un hombre que muere en su avión por su patria, Francia. ¿Cuánto de ternura no vacía en el Principito? No tiene miedo a parecer blando en un poema grandísimo que es el Principito. Entonces el hombre rudo, bravo, tiene la ternura. En las cárceles se ahijan a ellos un canarito, un pájaro cualquiera, hasta un ratoncito, algo donde vaciar la ternura, así sean asesinos o sean políticos mexicanos. La ternura, que es algo que me parece hermosa y que no es para los mediocres que temen que su autoridad, entre comillas, desmerezca porque tengan esos rasgos que ellos llaman de debilidad. A mí me conmueve ver a un tipazo, un tipo asesino, todo lo más salvaje, Francisco Villa, Doroteo Arango, con su suétercito de cuello de tortuga, llorando en la tumba de Panchito Madero, que a mí me cae muy mal, Panchito Madero. Villa llorando y no desmereció con esas lágrimas en lo absoluto, no desmereció. Hay una película antiquísima, hermosísima, ¿cómo se llama? Abraham, ¿dónde está? Hermosa, que se llama La Gran Ilusión, de un Jean Gabin, se escribe Jean Gabin, en donde es un castillo sombrío que sirve a los nazis como cárcel cuando la Primera Guerra Mundial. Tienen de carcelero a un tipo herido en 1000 batallas, ya prácticamente inútil, que es el actor Erich von Stroheim. Entonces, que es un actorazo, es un tipazo el hombre. Bueno, trae aquí collarín, ¿cómo se llama? Y anda todo herido en la guerra, y pues lo mandan allí de carcelero, ya no puede hacer otra cosa. La ternura de un varón tan duro, héroe de la guerra, tiene una maceta, cultiva una rosa blanca en junio como en enero. Y cuando trata de estornudar no puede, a veces estornuda sin querer.
Eso es, ¿qué poeta es? Ay, juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Entonces, es un tipo que solamente se da a su maceta con su flor todo el día. Su flor es la ternura hecha rosa. Llegan unos franceses, son enemigos, unos franceses presos, y por muchas aventuras uno es una especie de carnada para que escapen los otros, y ese escapa por un lado, por un lugar no muy protegido. El carcelero Stroheim le manda un balazo, lo hiere en un brazo, lo tiene allí en el catre reponiéndose, y le dice, pues perdone que lo herí. Y dice el otro, muy bien, hizo su deber, y además estaba oscuro y estaba lejos. Es usted un gran tirador, lejos y oscuro, y mire qué bien atinó. Dos enemigos jurados diciendo eso. Entonces el carcelero nazi, bueno, entonces no eran nazis, de 17, ¿no? El carcelero se va, regresa y coloca en el buró del herido la rosa, la cortó para él. Su gran amor, su gran ternura, la sacrificó para darle una muestra de ternura ahora al hombre que hirió en un brazo. Es algo hermoso, y una película muy cercana, hable con ella, ya la hemos exhibido en casa. El hombre que ante una mujer joven, hermosa, inconsciente, le cuenta historias, y dice el otro, ¿por qué pierdas el tiempo? Ella me oye, usted también hable con ella, con otra, con la que amaba, hable con ella. Ahí es pura ternura también. Y pues como les digo, hablando de rosas, piensen ustedes en el Principito, que cuando ya tiene distancia, perspectiva de la rosa, cuando ya puede juzgarla, no amarla porque ya la amaba, pero juzgar su propio sentimiento, piensa en la debilidad de la rosa que dejó sola, con sus 4 espinas con las que la rosa dice, con estas enfrento a los tigres. Y dice el Principito, sus 4 espinitas, la rosa, pura ternura de principio a fin. Nuestra raíz invasora y conquistadora, la raíz que cometió el genocidio más grande que ha habido en la historia, junto con la explotación de los negros de África. Esa raíz genocida tuvo, sin embargo, en la misma raíz genocida, tuvo alguien que sacó la cara por nuestra raíz vencida, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Se la partió por los indígenas, habló aquí, habló en España, se puso en evidencia cuando se decía que el indígena no tenía alma. Este hombre vivió por ternura a los naturales, que se llaman limpiamente aborígenes, no es término peyorativo. Sacó la cara por todos ellos, denunciando una y otra vez todo lo malo que le hacían a los indígenas, sus propios españoles, cosa que al contrario mi tocayo, ¿cuándo hay un Tomás que valga la pena? Mi tocayo quemó a Maxtla, que ya se llamaba Don Carlos, porque seguía adorando a sus dioses tutelares, y le dijeron del Vaticano, nunca más quemar a un natural. ¿Cómo va a entender nuestra religión? Ese fue mala persona con los indígenas. Nunca dijo que se le apareció que una tilma, que un sabe qué, que un sabe cuánto, nunca.
Y Fray Servando Teresa de Mier dice, ¿cuál virgen era Quetzalcóatl? En fin, unos con ternura vieron por los vencidos, otros no, otros al contrario. Pero miren cómo a base de ternura doblegaron, ya no digamos a los indígenas, sino a los mestizos. A base de pura ternura doblegan a todo un país. Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, que no estoy aquí, que soy tu madre. Yo, pura ternura de la guadalupana, y no hablo de religión, para un indígena que después, como por ósmosis, fue a los mestizos en la ternura. Que no estoy aquí, que soy tu madre. Y ahí están los indígenas pidiendo a la madre tierna, doblegaron con ternura a los vencidos y al pueblo que nació de los vencidos, de las vencidas y los violadores. Allí, a base de pura ternura, dicen que la ternura, algo tan débil, siempre vence a la fuerza bruta. La pequeñez y la ternura lleva directamente en un hombre o una mujer, directamente al amor o a la amistad, a sentimientos muy altos, la ternura. Pero el mediocre, aquí no hay ninguno, pero el mediocre que no utilice la ternura con la mujer, ese no puede tener una verdadera satisfacción sexual y dar satisfacción a la compañera si prescinde de la ternura, que es todo. Una persona que toma a la mujer, una mujer que se deja tomar, y ninguno de los dos tiene ese elemento maravilloso que es la ternura, no van a realizar una intimidad perfecta. Y el macho, el mediocre, el que prescinde de la ternura en ese momento crítico, hermosísimo, ese va rumbo a que le falte la mujer, así sea con el pensamiento, porque es natural en dos, lo que decía Shakespeare, animal de dos espaldas. Es natural que en ese animal de dos espaldas haya ternura, o de otra manera es fracaso para ellos dos. Y como les digo, algo de esto van ustedes a advertir en este relato, por fortuna no muy extenso, para que no se me cansen demasiado. Se llama Kate Chopin. Mansell Aureli, la señora Aurelia, para que nos entendamos, la señora Aurelia tenía una figura imponente, mejillas coloradas, cabellos que variaban de castaño a gris y una mirada enérgica. En la granja llevaba puesto un sombrero de hombre, un viejo, sobre todo militar azul, un viejo abrigo militar azul cuando hacía frío, y a veces botas de campaña. La señora Aurelia nunca había pensado en casarse, jamás había estado enamorada. A los 20 años recibió una propuesta de matrimonio que rechazó de inmediato, y a los 50 seguía sin lamentar su decisión. Así que estaba sola en el mundo, excepto por su perro Ponto. Los negros que vivían en las cabañas
y labraban los campos. Las aves de corral, unas cuantas vacas, un par de mulas, su escopeta para dispararles a los halcones gallineros. Gracias. Y su religión. Una mañana la señora Aurelia se encontraba en la veranda de su casa, observando con las manos en la cintura a un pequeño grupo de niños muy pequeños que bien podían haber caído de las nubes por lo inesperado y desconcertante de su llegada y tan inoportuna que era. Eran los hijos de su vecina más cercana, Odile, que a decir verdad no era tan cercana. La joven se había aparecido apenas 5 minutos antes, acompañada de los 4 niños. En brazos llevaba a la pequeña Elodia. Arrastraba de una mano a la rebelde Tinón, mientras que Marcelina y Marcelino la seguían con paso indeciso. Tenía la cara roja y desfigurada por las lágrimas y la agitación. La grave enfermedad de su madre requería su presencia en un condado vecino. Su marido se encontraba lejos, en Texas, que a ella le parecía a miles de kilómetros de distancia. Y Balsán la esperaba con la carreta de mulas para llevarla a la estación. No hay alternativa, señora Aurelia. Tiene que quedarse con los niños hasta mi regreso. Dicen que no la molestaría. Está en otro idioma. No la molestaría si hubiera otra solución. Oblíguelos a que la obedezcan, señora Aurelia, y castíguelos cuando sea necesario. Bueno, yo, como ve, ando medio enloquecida entre los niños y León lejos de casa. Y quizá ni siquiera encuentre a mi pobre madre todavía con vida. Horrible posibilidad que llevó a Odile a una despedida final precipitada y temblorosa de su desconsolada familia. Los dejó amontonados en la franja angosta de sombra en el porche de la casa larga y baja. La blanca luz del sol recalentaba los viejos tablones blancos. Varios pollos picoteaban la hierba al pie de las gradas, y uno de ellos, el más audaz, subió los escalones y empezó a caminar por la galería con pesadez y solemnidad, sin rumbo fijo. En el aire se sentía el agradable aroma de los claveles y el sonido de la risa de los negros llegaba a través del floreciente campo de algodón. La señora Aurelia se quedó observando a los niños, miró con ojo crítico a Marcelino, que se tambaleaba bajo el peso de la regordeta Elodia. Examinó con la misma atención a Marcelina, que mezclaba sus lágrimas silenciosas con la rebeldía ostentosa y el ruidoso dolor de Tinón. Durante esos pocos instantes contemplativos, trató de recobrar la calma y mientras definía una línea de conducta que debía coincidir con la línea del deber, empezó por la comida. Si esas hubieran sido las únicas responsabilidades de la señora Aurelia, se las habría quitado de encima con facilidad, pues su despensa estaba bien provista para esa clase de emergencias. Pero los niños pequeños no son cerditos, necesitan y exigen cuidados que la señora Aurelia no esperaba en absoluto y estaba muy mal preparada para realizar. Durante los primeros días fue en verdad muy torpe en el manejo de los hijos de Odile. ¿Cómo podía saber que Marcelita solía llorar cuando le hablaban en voz demasiado alta y autoritaria? Era un rasgo característico de Marcelita. Se enteró de la pasión por las flores
de Tinón solo después de que el niño arrancó las gardenias y los claveles más bonitos del jardín con el propósito aparente de estudiar en detalle su estructura botánica. Esto es ironía. No basta con decírselo, señora Aurelia, le replicó Marcelino. Tiene que amarrarlo en una silla. Es lo que suele hacer mamá todo el tiempo cuando se porta mal, amarrarlo a una silla. La silla en la que la señora Aurelia ató a Tinón era amplia y cómoda, y como era una tarde calurosa, el niño aprovechó la oportunidad para dormir una buena siesta. Por la noche, cuando los mandó a todos juntos a la cama, del mismo modo que hubiera espantado pollos en el gallinero, los niños la miraron desconcertados. ¿Y qué hacer con los pequeños camisones blancos que trajeron en fundas de almohada y que una mano fuerte debía sacudir hasta que restallaran como látigo de buey? ¿Y qué hacer con la tina de agua que había que colocar en el suelo, en medio del cuarto, para lavar con suavidad y esmero los pequeños pies cansados, polvorientos y bronceados por el sol? Y a Marcelina y Marcelino les causó mucha gracia la sola idea de que la señora Aurelia hubiera creído, aunque fuera por un instante, que Tinón podría dormirse sin que le contaran el cuento de Croquet o el Top Guros, o los dos, o que Elodia pudiera conciliar el sueño sin que la mecieran en brazos o le cantaran una canción de cuna. Créame, tía Ruby, le confió la señora Aurelia a su cocinera, por mi parte preferiría 1000 veces hacerme cargo de una docena de plantaciones que de 4 niños. Es horrible, no quiero saber nada de niños. No esperaba que supiera cómo tratarlos, señora Aurelia. Lo comprobé ayer mientras observaba a ese pequeño niño jugando con las llaves. ¿No sabía usted que jugar con llaves vuelve a los niños tercos y testarudos? Así como se les ponen duros los dientes si se miran en el espejo. Esas son las cosas que tiene que saber cuando cría y educa niños. Por cierto, la señora Aurelia no pretendía ni deseaba adquirir un conocimiento tan sutil y trascendente sobre el tema como el que poseía la tía Ruby. La tía Ruby, que crió a 5 y enterró a 6 en sus buenos tiempos. Se contentaba con aprender 2 o 3 secretillos de madre para las necesidades del momento. Los dedos pegajosos de Tinón la obligaron a desempolvar delantales blancos que no había usado en años y tuvo que acostumbrarse a sus besos húmedos, a las manifestaciones de su naturaleza cariñosa y exuberante. Del estante más alto del armario bajó el costurero que rara vez usaba y lo colocó al alcance de la mano como lo exigían las enaguas desgarradas y las blusas sin botones. Le tomó varios días acostumbrarse a las risas, los llantos y el parloteo que resonaban durante todo el día dentro y fuera de la casa. Y pasaron más de 2 noches antes de que pudiera dormir cómodamente con el cuerpecito regordete y cálido de Elodia apretado contra ella, mientras el dulce aliento de la niña le rozaba la mejilla como el suave aletear de un pájaro. Pero al cabo de 2 semanas, la señora Aurelia ya estaba bastante acostumbrada a esas cosas y había dejado de quejarse. Y fue también al cabo de 2 semanas, mientras observaba el establo donde se alimentaba el ganado al atardecer, cuando la señora Aurelia vio la carreta azul de Balsin en la cueva del camino.
Odile estaba sentada al lado del mulato, muy derecha y atenta. A medida que se acercaban, el rostro radiante de la joven indicaba que el retorno al hogar era un regreso feliz. Pero esa llegada sin previo aviso y tan sorpresiva sumió a la señora Aurelia en un estado de aturdimiento que bordeaba casi la agitación. Había que reunir a los niños. ¿Dónde estaba Tinomi? Allá en el cobertizo, afilando una navaja en la piedra de amolar, y Marcelino y Marcelina cortando y cosiendo ropa de muñeca en un rincón de la veranda. En cuanto a Elodia, la niña se encontraba segura en brazos de la señora Aurelia y había gritado de alegría al reconocer la carreta azul que traía de regreso a su madre. Pasó la excitación, ya se habían ido. ¡Qué silencio se hizo cuando se fueron! La señora Aurelia se quedó en la veranda, mirando y escuchando. Ya no divisaba la carreta. La puesta de sol rojiza y el crepúsculo azul grisáceo extendieron a la vez una niebla púrpura sobre los campos y el camino que la borró de su vista. Ya no podía oír el traqueteo y el chirrido de las ruedas, pero aún podía escuchar a lo lejos la alegría, las alegres voces bulliciosas de los niños. Entró en la casa. La esperaba mucho trabajo, pues los niños habían dejado todo en desorden, pero no empezó la tarea de inmediato. La señora Aurelia se sentó junto a la mesa, echó una lenta mirada a través de la habitación donde se deslizaban las sombras del anochecer cada vez más oscuras alrededor de su figura solitaria. Dejó caer la cabeza sobre el brazo doblado y empezó a llorar. ¡Ah, cómo lloraba! No en silencio, como suelen hacerlo las mujeres. Lloró como un hombre, con sollozos que parecían desgarrarle el fondo del alma. No se dio cuenta de que Ponto le lamía la mano. ¿Qué les parece? ¿De dónde afloró y en dónde afloró la ternura? Esta mujer hombruna, caballuna, que nunca había tenido sentimientos. Unos niños que le cayeron de improviso y que por su forma de ser cualquiera diría que los iba a maltratar. Llorar como hombre cuando le quitaron sus criaturas. Esa es la ternura. Y les repito esto que me parece fundamental. Las parejas en la intimidad necesitan ternura o es una intimidad mal hecha, de luz apagada, silencio absoluto, y después que él hace su tarugada, se duerme de cara a la pared y ya se queda pensando en mí. Bueno, es la ternura la que necesitamos, la ternura. Nadie hace el ridículo, nadie. No es sensiblería, no es mujeril la ternura. La ternura lleva siempre a estadios, a etapas más cercanos a la pareja, más cercanos a los que utilizan esa ternura. Vean a los mediocres, esos no son capaces quizá de acariciar al escuincle mientras tienen 2 o 3 copas adentro y mientras van a comer, entonces ya los hacen a un lado. En fin, ustedes conocen a sus vecinos. La intimidad sin ternura es
una especie de violación mal hecha. Y no hay hombre, el hombre más duro, el Pancho Villa, que no tenga necesidad de expresar esa ternura. El único que no es el que quiere mantener una imagen ilusoria, de dureza, de autoridad, cuando el hombre siempre ha estado bajo la tutela de la mujer, que sabe cómo hacerlo, ella sabe cómo hacerlo. Entonces les recomiendo lo de, si quieren, lo de la ternura. No es la gran cosa esta poeta que es chilena y que me parece levemente detestable. ¿Qué chilena premio Nobel es detestable según yo? Se está rascando. Gabriela Mistral. Pero habla de un niño, viene a cuento, no crean que esto es la gran cosa. Un hijo. Yo quise un hijo tuyo y mío allá en los días del éxtasis ardiente. No le gustaban los hombres. Un hijo, yo quise un hijo tuyo y mío allá en los días del éxtasis ardiente, en los que hasta mis huesos temblaron de tu arrullo y un ancho resplandor creció sobre mi frente. Decía un hijo como el árbol conmovido de primavera alarga sus yemas hacia el cielo. Un hijo con los ojos de Cristo ennegrecidos, la frente de estupor y los labios de anhelo. Con los labios convulsos y los ojos de ruego, cuando en las multitudes con nuestro amor pasamos y un hijo de ojos dulces nos dejó como ciegos. En las noches insomnios de dicha y de visiones, la lujuria de fuego no descendió a mi lecho. El final. No sembré por mi troje, no enseñé para hacerme un brazo con amor para la hora postrera, cuando mi cuello roto no pueda sostenerme y mi mano tantee la sábana ligera. Apacenté los hijos ajenos, colmé el troje con los trigos divinos y solo a ti espero. Padre nuestro que estás en los cielos, recoge mi cabeza mendiga si en esta noche muero. Aquí hemos estudiado lo que es la poesía y lo que no lo es, lo que es realmente el poema y lo que es acumular frases bonitas, ingeniosas de alguien que quiere expresar lo que no es cierto, que no logró transmitirlo. Esto es una cosa. Otro que no me cae muy bien, miren lo que es usar el lenguaje, pero así, a pasto. Yo tuve un hijo. Bueno, pues te lo voy a decir así. Ay, hijo, ¿sabes de dónde vienes? De un lago con gaviotas blancas y hambrientas. Junto al agua de invierno, ella y yo levantamos una fogata roja, gastándonos los labios de besarnos el alma, echando al fuego todo, quemándonos la vida, y así llegaste al mundo. Pero ella para verme y para verte un día atravesó los mares, y yo para abrazar su pequeña cintura, toda la tierra anduve, con guerras y montañas, con arenas y espinas, así llegaste al mundo. ¿A quién se les figura este? Neruda. Aquí un poeta venezolano que huyendo de Pérez Jiménez se vino a México, hasta acá lo alcanzó la venganza del dictador y le echó y mandó que alguien le echara el coche encima y así murió. El autor de Angelitos Negros, que es un poema muy largo, y un poema racista que dice, cuando pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pues allí, en lo que quiere editar, ya cayó. Así que si son blancos, son bellos, y un angelito negro no lo es.
hay que pensar, y yo digo, le está regando, pero habla de los hijos con más objetividad y sin tanta retórica. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Fíjese lo que viene, qué bonito. Se tiene al hijo que cabalga en el cuadril de la mendiga y al del coche que empuja la institutriz inglesa, y al niño gringo que carga la criolla, y al niño blanco que carga la negra, y al niño indio que carga la india, y al niño negro que carga la tierra. Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena, y la plaza y el puente y el mercado y la iglesia, y es nuestro cualquier niño cuando cruza la calle. Cuando se tiene un hijo, es nuestro el niño que acompaña a la ciega y las meninas. Cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Continúa, pero esto es lo esencial. Es más verdadero, menos retórico y, como les digo, el nombre es blanco, ¿cómo se llama? Eloy Blanco, déjenme ver. Se me ha olvidado, por supuesto que lo conozco. Andrés es lo que se me olvidaba. Andrés López Obrador. Ya la fijación. Andrés Eloy Blanco, que vino a morir hasta acá a manos del dictador. Pues aquí está lo de la ternura. Para mí es básica, para mí es fundamental. El gigante, el hombrón, el más grande, se ve más grande cuando se arrodilla a mirar una flor. La diferencia entre dos poetas: uno dice, corté una flor y era muy bella, estás amolado. El otro dice, miré una flor. Esto lo dice Fromm de dos poetas, el occidental y el indio. El indio, y la religión se llama hindú. El occidental dice, corto la flor y le hago un poema. Pues le hago odas, no odas, sino respeto y no hacerle odas. Y el otro, el indio, dice, miro la flor en la peña y esto y lo otro, pero no lo toca. Así como les digo, este es el respeto, la ternura que se tiene por lo pequeño, y eso nos engrandece. Pues es todo, piénsenlo y nos vamos a comer. Gracias.